regresamos a Reflexiones, el podcast de Razonable Creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y para mí es un gran gusto estar de vuelta con ustedes aquí en este día tan especial, este 31 de octubre, donde conmemoramos 505 años desde que Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y así que aquí estamos contentos de poder regresar a este espacio después de mucho tiempo, pero ahora con una reflexión importante, con un llamado importante para poder realmente impactar a nuestra Guatemala, a nuestra iglesia en Guatemala, aprovechando este aniversario. Para ninguno de nosotros es secreto lo difícil que está la situación en Guatemala y la manera en que la iglesia evangélica en Guatemala ha venido pervirtiendo su llamado desde las élites. No estoy diciendo toda la iglesia, pero las élites de la iglesia en Guatemala se han venido metiendo en una relación cada vez más perversa, más torcida, más enredada con el poder político. Lo vemos especialmente desde el gobierno de Jimmy Morales para acá. Hemos visto la influencia que tienen Estados Unidos en ciertos sectores de la iglesia evangélica que buscan fines políticos, el nacionalismo cristiano en Estados Unidos, el efecto Bolsonaro también, la manera en que la iglesia evangélica ya se alió al poder político y la manera en que aquí se está aliando. En el Día Internacional de la Libertad Religiosa, este pasado 27 de octubre, vimos, ahí estaba líderes como el apóstol Robin García, que es el que preside esta comisión por la libertad religiosa, que él fue nombrado comisionado por el presidente, y vimos la participación nuevamente de Cash Luna en uno de estos eventos en donde lo vimos hacer una declaración difícil, una declaración que no es la que busca un líder ministerial, un líder cristiano, cuando pidió al presidente que se legislara la libertad religiosa, que era importante legislar ese derecho que ya está contemplado en nuestra Constitución. Y eso es contrario totalmente al espíritu justamente liberal, el espíritu de la libertad, de realmente dejarlo por fuera de la legislación, este derecho, porque no depende del gobierno. No depende del gobierno, no depende de que tengamos autoridades favorables, que seamos libres como cristianos. Y entonces es ahí donde vemos que en ese triunfalismo evangélico la iglesia se está perdiendo el rumbo, está enredándose en temas en los que no debería de estar involucrada de esa forma. Donde se perdió la voz profética, donde se perdió el compromiso con el evangelio y se está buscando favorecer agendas políticas, y esto solo se va a exacerbar conforme nos acerquemos a las elecciones. Y por eso es que quiero leerles algunos párrafos de este documento de Martín Lutero que nos hacen un llamado a nosotros como creyentes, como miembros de iglesias locales, a tomar un rol más activo, a tomar un rol más responsable, sobre todo en el llamado a rendición de cuentas de aquellos en quienes hemos confiado el pastorado, el liderazgo y estas posiciones de alto servicio en nuestras iglesias. Así que sin más que decir, les leo algunos párrafos, de los primeros párrafos de este importante documento de Martín Lutero. Dice: se reconoce con toda seguridad a la comunidad cristiana por el hecho de que en ella se predica el puro evangelio. Así, por el evangelio se reconoce de forma segura donde se halla en Cristo y su ejército, conforme a la promesa cierta de Isaías capítulo 55. Mi palabra, dice el Señor, que ha salido de mi boca no retornará de vacío a mí, sino que como la lluvia cae del cielo sobre la tierra y la fertiliza, así mi palabra cumplirá todo aquello para lo que le envié. Estamos seguros de que es imposible que donde actúa el evangelio no haya cristianos, incluso aunque no sean numerosos y sí, en cambio, pecadores y débiles. Y al contrario, es imposible que donde el evangelio no está presente y rigen las enseñanzas humanas, pueda haber cristianos y no simples paganos,
por muy numerosos que sean y por muy santa y perfecta que resulte su conducta. De aquí se deriva de manera irrefutable que los obispos, cabildos, conventos y personas a ellos pertenecientes no han sido ni de lejos cristianos. No han constituido comunidad cristiana, aunque se hayan arrogado esta denominación en nombre de todos los demás. Quien conozca el Evangelio ve, oye y entiende que se fundan incluso hoy en día sobre sus enseñanzas, que han desechado totalmente a este Evangelio y lo siguen aún rechazando. Este es el motivo por el que se debe ver como pagano y temporal cuanto esta gente hace y pretende. No importa que hayan sido establecidos por el Papa o Emperador, por príncipes u obispos, que así lo haya observado medio mundo o el mundo entero, que hayan durado 1 o 1000 años. El alma humana es una realidad eterna muy por encima de lo temporal, y por eso solo puede ser regida e instruida por la palabra eterna. Resulta grotesco gobernar las conciencias por derechos de hombres y viejas costumbres en lugar de hacerlo por Dios. Ved qué desvergonzado y loco asalto contra la ley y la palabra de Dios constituye esta gloria con la que han intimidado todos los rincones del orbe y que es su más preciado tesoro y su más fiera terquedad. Cristo establece precisamente lo contrario. Despoja a los obispos, a los sabios y a los concilios del derecho y de la potestad de juzgar sobre la doctrina y se los concede a cada uno y a todos los cristianos en general cuando declara: mis ovejas conocen mi voz, mis ovejas no siguen a los extraños, sino que huyen ante ellos al no conocer su voz. Y todos los que han venido son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los han escuchado. Aquí tienes claramente expresado a quién pertenece el derecho de juzgar la doctrina. Los obispos, papas y sabios y todo el mundo tienen la potestad de enseñar, pero es cosa de las ovejas sentenciar si lo que se oye es voz de Cristo o lo es de los extraños. Dejemos a los obispos y concilios decidir y determinar lo que les venga en gana, que mientras nosotros poseamos la palabra de Dios, es a nosotros y no a ellos a quienes corresponde juzgar si algo es recto o no lo es. Ellos tienen que ceder ante nosotros y obedecer a nuestra palabra. De hecho, concluimos que donde hubiera una comunidad cristiana que posea el Evangelio, tiene no solo el derecho y la potestad, sino también la obligación. En ellos se pone en juego la salvación de las almas, conforme al compromiso adquirido con Cristo en el bautismo, de evitar, alejar, destituir y sustraerse a la autoridad tal como es ejercida actualmente por los obispos, abades, cobedos, cabildos y semejantes, porque es claro que enseñan y gobiernan contra Dios y su palabra. Este punto, por tanto, quede como cierto y suficientemente fundado, a saber que es un derecho divino y una necesidad para la salvación de las almas destituir o evitar a estos obispos, abades, conventos y todo aquello que participe en un gobierno de esta clase. Aquí es donde, en el contexto de Lutero, habrán sido obispos, conventos, abades. En nuestro contexto son aquellos que se hacen llamar pastores, apóstoles, profetas y demás, que alejados del Evangelio, alejados de la predicación del Evangelio, están haciendo activismo político, se están aliando con el poder político, dejaron atrás la voz profética de la iglesia, dejaron atrás el evangelismo, dejaron atrás el servicio al prójimo, dejaron atrás el discipulado en la fe y se están dedicando a buscar poder e influencia por la vía política, que es totalmente contraria al Evangelio. El Evangelio es de servicio, el Evangelio es de sacrificio, el Evangelio es de amor, no es de poder, no es de influencia, no es de, entre comillas, liderazgo. Como creyentes, con la palabra de Dios en la mano y el Espíritu Santo en nuestro corazón, iluminando lo que leemos, tenemos la responsabilidad de llamar a cuentas a aquellos que ejercen estas funciones, que no son de liderazgo, sino que son de servicio a la iglesia, para ayudar a construir el reino de Dios y no reinos humanos, ni reinos políticos de este mundo. En este día de la Reforma, 505 años después,
hago el llamado a que realmente reformemos nuestra iglesia, anclada en la esperanza del Evangelio, y dejemos ya esos juegos infantiles de política, esos juegos infantiles de influencia entre redes sociales, y creer que eso es construir el reino de Dios, salir en fotos con presidentes, con senadores de otros países, en desayunos disque de oración, donde lo último que se menciona es el Evangelio del Señor Jesús. Se acabó. Tenemos la responsabilidad como creyentes de llamar a rendición de cuentas a aquellos que están en el ministerio, para que la palabra de Dios sea la que prevalezca, para que el nombre de Dios no sea blasfemado entre los gentiles, sino que sean dadas gracias a Dios por este regalo inmenso que tenemos en la esperanza de la vida eterna, gracias a la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra confianza. Solo la fe, solo la gracia, solo Jesús, solo la Escritura y solo para la gloria de Dios. Vamos, Guatemala, podemos hacerlo. Como creyentes tenemos esa responsabilidad. No la reneguemos, no la soltemos. Peleemos por ella y defendamos así, sin necesidad de leyes, gobiernos, presidentes o comisionados, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz. Nos vemos en un próximo episodio aquí en Reflexiones, el podcast de Razonable Creer en Dios.